Liturgia para hoy miércoles 13 de abril. San Martín I nació en Todi, Umbría, Italia, y se distinguió entre los sacerdotes de Roma por su santidad y su sabiduría. Fue el último de los papas mártires. El emperador Constante II lo mandó exiliar por condenar el monotelismo en el concilio de Letrán. Enviado a Constantinopla, lo insultaron públicamente, lo condenaron, encarcelaron y finalmente lo enviaron al Quersoneso, Sebastopol, en donde murió de hambre en el año 656. Antífona. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, porque el Señor se humilló obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo muriera por nosotros en el patíbulo de la cruz, para librarnos del poder del enemigo, concede a tus siervos alcanzar la gracia de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 9a. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos, pero el Señor me ayudó. Por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 68. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza sobre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia, en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle:
El maestro dice: mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Acepta, Señor, esta ofrenda y por los frutos de la compasión, dígnate concedernos alcanzar cuanto celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Antífona. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Oración después de la comunión. Concédenos, Dios omnipotente, creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Concede, Señor, a tus siervos frecuentar siempre los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseo los bienes futuros, para que, perseverando en los misterios de los que han renacido, sean conducidos por ellos a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te glorificamos, Padre, porque su pasión Cristo inauguró un mundo nuevo, cuyo signo es su sangre vertida. Este es el vino nuevo del banquete del reino de Dios. Amén. Lectura. La sombra del traidor. La primera lectura forma parte del tercer canto del siervo. En ella expresa su confianza en el Señor en medio de enormes sufrimientos, fruto de su fidelidad y de su empeño por la justicia, como le sucedió, por ejemplo, al profeta Jeremías. Se describe por adelantado la pasión del Mesías, Jesús. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Son las penalidades del justo perseguido, como recuerda el Salmo responsorial, en un clima de súplica y confianza en Dios. Soy un extraño para mis hermanos. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Pero el Señor escucha a sus pobres. Salmo 68. En la cena evangélica de hoy, y a medida que nos aproximamos a la pasión de Jesús, va cobrando relieve la siniestra figura del hombre que será útil a los planes homicidas de los judíos. Es Judas Iscariote. Todo sucede en un clima de amistad traicionada y en el contexto de la cena pascual de Jesús con sus discípulos, es decir, en la primera Eucaristía de la historia. Las autoridades judías, después de decidir la muerte de Jesús, dieron orden de que el que conociera su paradero les informara. Pues bien, Judas se presta a ello y junto con los sumos sacerdotes, tasa la vida de Jesús en 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Éxodo 21:32. Su incontrolada avaricia aboca a Judas a un final deplorable. Durante la cena, Jesús desenmascara las secretas intenciones del traidor, porque Él, como Señor de la vida y de la muerte, es quien dispone de su propia hora, pero todavía ensaya una última oferta de amistad para la conversión de Judas. Consternados los discípulos por el anuncio del Maestro, uno de ustedes me va a entregar, preguntan uno tras otro, ¿soy yo acaso, Señor?
También Judas hizo la misma pregunta, y la respuesta de Jesús fue afirmativa, intentando hasta el último minuto recuperar al discípulo extraviado, pero él no dio marcha atrás. A continuación, el pan y el vino, signo ya del amor creador de Dios y de la vida que de él mana a través de Cristo, pasan de mano en mano, significando el propósito de Jesús de compartir con los suyos, y estos entre sí, la vida que él vive con Dios Padre, pues eso significa comulgar eucarísticamente, integración del hombre pecador en la vida de Dios mediante el cuerpo y la sangre inmolados de Cristo, pero no en solitario, sino en comunión con los hermanos. De esta comunión fue de la que se autoexcluyó Judas por su cuenta. Participará físicamente, pero no de la Eucaristía. Para meditar. El amor no es amado. El hecho de la traición de Judas es siempre impresionante, como lo debió ser especialmente para sus compañeros, los apóstoles, por realizarse precisamente en el círculo más íntimo y próximo al Señor. Ejemplo escalofriante que nos revela la profundidad del corazón humano, capaz de lo más noble, el amor y la amistad, y también de lo más vil, el odio y la traición. Todo ello fruto de la libertad del hombre, que Dios respeta escrupulosamente. Si Dios acepta al hombre y a la mujer tal como son y confía en ellos, incluso en un traidor como hizo Cristo, debemos aprender nosotros la lección. Aceptar como hermano a todo hombre y mujer, por viles que nos parezcan. La regeneración siempre es posible, porque la gracia de Dios es más fuerte que la miseria humana. No somos nosotros quien para juzgar al traidor Judas, si bien Jesús hizo una observación terrible sobre él después de haberle ofrecido la última oportunidad. Más le valdría a tal hombre no haber nacido. Su caso debe hacernos reflexionar, porque en el fondo de nuestro corazón anida un posible santo o un posible traidor. La historia se repite aquí también. Hay incondicionales de Cristo y hay también falsos amigos, sin contar, obviamente, los enemigos declarados. Este miércoles santo nos invita a la revisión de vida personal y comunitaria sobre nuestra respuesta a un amor inmenso que nos ha precedido, el de Dios, visible en Cristo. Un careo personal con el crucifijo nos será hoy más que provechoso. Los santos vivieron tan intensamente la hondura de este amor que se abisman en él. San Alfonso de Ligorio, por ejemplo, no sale de su asombro en las reflexiones de su libro, La práctica del amor a Jesucristo. Y San Francisco de Asís recorría montes y soledades repitiendo como fuera de sí: el amor no es amado, el amor no es amado. Reflexionemos. ¿Nuestra identidad cristiana está fundamentada en la roca que es Cristo? ¿O se deja manipular por ideas o modas pasajeras y superficiales? Oremos. Jesús, no permitas que abusemos de tu misericordia, que nuestro corazón no se endurezca, sino que se llene de ese santo temor que lo encauce a nunca ofenderte conscientemente. Amén.